contemplar dos pasajes bíblicos que serán la base o el fundamento escritural para la enseñanza de esta mañana. El primero es Gálatas capítulo 2 versículo 20 y el segundo se encuentra en Lucas capítulo 24 versículos 1 al verso 9. Y el tema de la enseñanza de este día es muertos al yo y vivos en Cristo. Si es tan amable y me acompaña en esta declaración, leo lo siguiente. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lucas 24, verso 1 en adelante. En el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro y trajeron especias aromáticas que habían preparado. Y algunas otras mujeres vinieron con ellos. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado, que resucite al tercer día. Entonces se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y Pablo entonces reitera esta realidad al decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Muertos al yo, vivos en Cristo. Es sumamente importante lo que un día como hoy se celebra, y considero que cuando hablamos de la realidad de lo que hoy hacemos memoria, estamos hablando del acontecimiento más grande evidenciado sobre la faz de la tierra: la resurrección de aquel que la muerte no lo pudo vencer. Y esta realidad para muchos es un hecho histórico y para otros se ha constituido en una realidad existencial. No es lo mismo yo saber que Cristo fue a la cruz a entender que con Cristo he sido juntamente crucificado. Y es que cuando hablamos de esta poderosa declaración, Pablo, como el autor de esta palabra a la cual se le atribuye su escritura, él está identificado con Cristo en la realidad de su existencia. Entender la obra de la cruz, entender el poder de la resurrección, es algo que nosotros debemos de considerar no una vez al año, no de tiempo en tiempo, sino como una realidad continua de reflexión en nuestra vida. Allí es donde podemos identificar dónde radica la realidad de nuestra fe. De hecho, la Escritura resalta y dice que si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos, vano sería el Evangelio, vana sería nuestra fe, y seríamos entre los hombres los más dignos de conmiseración. Porque la realidad es que lo que establece una gran diferencia en cuanto al cristianismo es que muchos otros profesaron ser Dios, tener la verdad, traer la palabra y el mensaje de la reconciliación a este mundo. Pero todos murieron y no pudieron resucitar. Mas Cristo no solamente venció el pecado y la muerte, sino que se produjo un glorioso intercambio en la obra que fue consumada en la cruz. Él cambió su vida por la nuestra. Él
no solamente se ofreció voluntariamente. Allí es donde se conjuga la declaración establecida en Hebreos cuando dice, me preparaste un cuerpo para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Él viene y no solamente entrega su vida a favor de nosotros, sino que también Él nos imparte su vida para que ahora nosotros podamos vivir una realidad en donde la Biblia identifica que somos uno con Cristo Jesús. Esta realidad es totalmente diferente al mensaje de las 7 palabras. Es totalmente diferente a la retórica que resalta acontecimientos históricos importantes y relevantes, pero que para muchos creyentes se han convertido en una especie de conocimiento teológico de una historia vivida. La cruz no es solamente para yo saber historia de lo que sucedió, es para vivir la realidad de lo que es estar en el entendimiento de haber sido partícipe de la vida de un Cristo que murió y resucitó a favor de nosotros. Y es que al sumergirnos en esta realidad de nuestra unión con Cristo y cómo esta realidad transforma de manera radical nuestras vidas, entendemos lo que Pablo declara en la Escritura. Hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Y este ser crucificado juntamente con Cristo implica varios aspectos de nuestra existencia. Es que donde hay cruz, la cruz no es un instrumento decorativo, la cruz no es un instrumento que se usaba para pasar un buen momento, sino que la cruz involucra muerte. Así que donde hablamos de cruz, hablamos de muerte. Implica que cuando identificamos nuestra vida y la vemos a la luz de la Escritura, y decimos con Cristo estoy juntamente crucificado, esto implica la muerte a muchos aspectos de nuestra existencia. El primero de ellos es a ese yo egocéntrico, a esa naturaleza carnal pecaminosa que heredamos del primer Adán, a ese estilo de vida, a esos patrones de conducta que no glorifican el nombre del Señor. Y cómo diariamente usted y yo estamos invitados a morir a muchos aspectos de la vida. La Biblia nos hace una invitación abierta que involucra muchos aspectos internos. Dice que nos invita a hacer morir lo terrenal en nosotros. Y es que cuando Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, Pablo estaba haciendo una declaración que más que semántica era una declaración poderosa y cargada de un gran contenido. Él estaba diciendo, el pecado ya no tiene poder sobre mi vida. Fui libertado del poder de pecado por causa de la muerte de Cristo Jesús. Y es que cuando hablamos de la condición del pecado y el yugo de esclavitud que produce en la vida de quien le practica, el pecado solo contaba con una salida para ser libre de su amo. Y esa salida se llama la muerte. Y nosotros no tenemos que obedecer más a ese amo antiguo llamado el pecado que gobernaba nuestra vida. Porque cuando estamos identificados con la muerte y la resurrección de Cristo, el pecado que existe ahora no gobierna nuestra existencia. Y esto implica que cuando estamos muertos con Cristo, crucificados con Él, la esclavitud del pecado ya no tiene poder para gobernar nuestra vida. Y no solamente muertos, sino también resucitados. Aquí es donde cobra mucho peso la declaración que hace Efesios capítulo 2, verso 5 al verso 6, cuando dice, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y con Él juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y esto significa aquí que la palabra muerte tiene un peso muy práctico en cuanto a contenido. La palabra muerte implica separación. Donde hay muerte hay separación. Pero también significa ruptura definitiva de relaciones. Así que cuando nosotros declaramos estamos muertos en Cristo, esto significa
que hay una ruptura definitiva con todo vínculo que nos unía a la antigua manera de vida pecaminosa que caracterizaba lo que era esa condición de esclavitud espiritual. Pero también esto implica un nuevo estilo de vida en Cristo Jesús. Entonces, si estamos en Cristo, somos uno con Él. Si estamos en Cristo, ahora lo que antes era la principal fuente de nuestras inclinaciones y atracciones, ya no tiene esta prioridad en nuestra existencia. Y es que físicamente es imposible estar en dos lugares al mismo tiempo, al menos que uno no sea omnipotente o omnipresente. Usted no puede estar aquí y estar en otro lugar a la misma vez en la dimensión física. ¿Lo puedo repetir esto? En la dimensión física yo no puedo como materia ocupar dos lugares al mismo tiempo. Pero en el ámbito espiritual, sí. De hecho, usted y yo estamos ahora mismo geográficamente en Santiago, República Dominicana, en este sector llamado Villa Olga, pero estamos a la misma vez sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esta realidad en el ámbito espiritual abarca algo mucho más amplio. Y por eso cuando tenemos una identidad espiritual definida, esto nos lleva a la convicción que dice quién somos en Cristo. Podemos estar donde Dios dice que estamos, más allá de toda circunstancia y adversidad. Allí es donde dejo de andar como otros que viven sin Dios y sin esperanza. Ya no ando por la vista de mis ojos, ya no ando por el razonamiento humano. La fe ahora es la certeza que produce convicción de lo que soy y quién soy en Cristo Jesús. La realidad que comunica esta nueva vida me hace vivir por encima de las circunstancias, y la fe que implica creerle a Dios y creer lo que Dios ha dicho nos informa esta nueva naturaleza e identidad que Pablo llamó Cristo vive en mí. En cuanto de lo que hoy están al alcance de esta palabra, está esta profunda convicción. Cristo vive en mí. Diga conmigo, Cristo vive en mí. Infórmele a alguien, estás viendo a alguien en quien vive Cristo. Es que esto es fácil de decir. El problema es que es difícil de vivirlo. Porque decir Cristo vive en mí es un privilegio. ¿Cuántos saben que es un privilegio que Cristo habita en nosotros? ¡Qué glorioso privilegio! Que cargamos su imagen, que hemos sido redimidos de todo linaje, pueblo, lengua y nación, para declarar en nosotros que la realeza de un reino inconmovible, indetenible, el reino de Dios, que es tan eterno como Dios mismo, ha sido confiado a nuestra vida. ¡Qué tremendo privilegio! Pero esto va acompañado de una tremenda responsabilidad. Es vivir conforme a lo que somos, como elegidos, como santos, como apartados de este mundo, para que la vida del Cristo que ha sido dada a nosotros pueda ser evidenciada. Así entonces Pablo se da cuenta que la cruz produjo un gran cambio y que le dio a él todo el privilegio de ser llamado un hijo de Dios, pero también le otorgó una responsabilidad de vivir conforme al privilegio otorgado. Entonces Jesús le dio a Pablo su vida y le dio juntamente con la vida esa realidad de esa naturaleza espiritual que hoy nosotros también disfrutamos en Cristo Jesús. Esa vida que es una vida increada. Esa vida de la cual habla la Escritura que tenemos nosotros los que vivimos en Cristo Jesús. Los que hoy vivimos tenemos una esperanza que nos sustenta. La esperanza es de que si morimos, un día seremos resucitados de entre los muertos con un cuerpo transformado, glorificado e incorruptible. Esa es una gloriosa esperanza en Cristo. Nuestra esperanza de resurrección se basa en que si Cristo murió y resucitó de entre los muertos, también eso nos va a suceder a nosotros. La Biblia dice, y si el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos habita en nosotros, ¿cuánto más no hará Dios en nosotros por medio de su Espíritu? Por eso la resurrección es la garantía de todo el que ha muerto en el Señor,
y de todo el que vive confiado en el Señor. Esta resurrección tiene un significado, tiene que ver con levantamiento. En su forma verbal o literal significa levantarse, y como la muerte es comparada con un sueño, es como despertar de un sueño profundo. Así que cuando morimos, dormimos, pero cuando somos resucitados, despertamos de un sueño profundo, excepto que ahora no será de manera temporal, sino para disfrutar una vida plena y eterna y poder vivir por una eternidad. Pero la realidad es que aunque hoy una gran parte del mundo hace memoria y recuerda la resurrección de Cristo, tenemos que poner esto en el contexto de nuestra realidad existencial. Hablemos a blanco y negro. Este sistema sin Dios, este mundo gobernado por vertientes y corrientes totalmente opuestas a todo lo que se llame Dios, continuamente busca sabotear y busca desacreditar, restarle crédito a lo que se llama la resurrección. Por eso cantidad de canales, cantidad de recursos, canales investigativos muy conocidos, famosos y que muchos de nosotros accesamos continuamente a ellos, han decidido invertir recursos y sistemas han decidido invertir recursos en alterar el resultado de la resurrección. De hecho, no debe de sorprendernos lo que declara aquí Lucas 24 que leíamos al inicio. En aquel primer día, y narro lo siguiente de la semana, vinieron al sepulcro trayendo especias, específicamente las mujeres, porque era parte de la tradición del embalsamamiento, de cuando alguien moría, lo colocaban en la tumba, traían las especias y ellas venían en un momento determinado a ver lo que allí se podía efectuar dentro de un ceremonial que tenía que ver con la fe hebrea. Allí traían hierbas aromáticas, especias, preparaban todo el lugar, pero ellas, quienes vinieron, se encontraron con una tremenda sorpresa. La sorpresa era que la piedra había sido removida, una piedra que era difícil humanamente remover por una persona o dos, sino que tenía que ser un equipo para poder lograrlo. Lo segundo, que cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor. Así que aconteció que entonces, perplejas, se pararon, empezaron a indagar curiosos, y dos varones con vestiduras resplandecientes, se entiende que ángeles, tuvieron allí temor y bajando rostro a tierra hicieron una declaración. La declaración es: ¿por qué ustedes están buscando entre los muertos al que ha resucitado y está vivo? Y esta realidad se convierte en una máxima contundente para nuestra fe y nuestra postura de fe. Sin embargo, también la Biblia hace mención de que en aquel momento se atrevió el sistema a sobornar a los soldados que estaban allí. Y a los que estaban en custodia se les ofreció dinero de parte del sistema religioso. La idea era que ellos entonces argumentaran que lo que había sucedido no fue una resurrección, que Dios había intervenido para cumplimiento de su propósito, sino que habían venido los discípulos a medianoche, habían rodado la piedra, se habían robado el cuerpo para fingir una resurrección, y todo esto con la intención de poder sabotear lo que tenía que ver con esa realidad de la fe que nosotros hoy podemos afirmar de que el Cristo al que le servimos es un Cristo vivo y de poder, y nuestra fe no es histórica ni tradicional, sino una fe real que se basa en el poder de su resurrección. Así que desde ese entonces y a través del tiempo siempre se ha querido poner en tela de juicio la veracidad de la muerte y la resurrección de Cristo. La razón es obvia, y es que según lo que declara Pablo, nos indica en 1 Corintios 15, que si Cristo no resucitó de entre los muertos, nuestra fe sería vana, el evangelio sería una mentira, y nosotros, en vez de admiración, seríamos dignos de conmiseración. Por eso los sistemas aliados conspiran contra lo que es la realidad de la resurrección.
Por eso, si hay algo que todo hijo de Dios debiera de conocer en el Evangelio, son los detalles de la resurrección. Porque una predicación del Evangelio sin contenido o entendimiento de resurrección, un hijo de Dios que practica fe, pero no sabe de dónde sale su fe, será presa fácil de argumentos descalificativos. Por eso hoy día hay tantas personas invirtiendo tiempo en asuntos vacíos y carentes de propósito. Asuntos que muchas veces son triviales, pero no fundamentales. Pero entender lo que sucedió con la resurrección de Cristo. Saber dónde nace nuestra salvación, redención, perdón de pecados. Y todo lo que tiene que ver esta realidad en la obra consumada en la cruz, nos equipa en entendimiento para desmontar verdad en un mundo lleno, para desmontar mentiras en un mundo lleno de argumentos que busca opacar y hasta tratar de desplazar la verdad de su sano contexto. Por eso la declaración que hace acá la Escritura es tan importante, porque entender la resurrección de Cristo no solamente es indispensable, sino que se convierte en un fundamento angular de nuestra fe. Si la resurrección de Cristo hubiese sido mentira, entonces hubiese sido mentira el cristianismo. Seríamos los más tontos de todos los hombres. Y como hijos de Dios debemos de estar plenamente convencidos de que Cristo resucitó de entre los muertos de forma corporal. Y esto lo creemos por medio de la fe, lo evidencia la palabra y los más de 500 testigos que pudieron ser testigos oculares de su resurrección y de su ascensión. Pero la Biblia deja un elemento interesante para afirmar esta realidad. Les invito a que usted contemple 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7. Un verso poco leído, pero muy, muy poderoso. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo y 3 son los que dan testimonio en la tierra. En el cielo dan testimonio el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Los 3 son uno. Y en la tierra da testimonio el Espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 concuerdan. 3 en el cielo, Padre, Verbo y Espíritu Santo. 3 son uno. Y entiéndase que el Verbo es el Hijo, que luego es encarnado y que en Juan 11 dice que en el principio era el Verbo era con Dios, era Dios y luego tomó forma de hombre. Padre, Hijo y Espíritu. Pero luego en la tierra está el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Juan deja claro algo poderoso, que de quien él está hablando no es un fantasma. Y la razón por la que Juan lo argumenta la encontramos explícita en Lucas capítulo 24. Cuando Jesús resucita y los discípulos camino de Emaús van en su trayecto tristes y cabizbajos, Jesús va caminando con ellos en una función relacional de preguntarles cómo se sienten, cómo están, qué les pasa. Y ellos dicen, eres tú el único forastero, que no eres de por acá, que no te has enterado de lo que ha sucedido. Nosotros seguimos a uno que prometió resucitar. Murió y ahora no hay a quien seguir. Y él dice, dentro de sí, si ustedes supieran quién va hablando con ustedes, por amor de Dios, ¿por qué ustedes están tristes? Y ellos insistían, hasta que él los acompañó al lugar de su destino. Cuando allí llegó, entonces se sostuvo un diálogo con ellos. Lucas capítulo 24 puede estudiar esta hermosa historia. Cuando sostiene el diálogo, entonces ellos comienzan a darse cuenta que quien hablaba con ellos era de quien ellos venían hablando y pensaban que no había cumplido lo prometido. Así que entonces ellos lo miran y dicen, wow, ¿acaso eres tú un espíritu? Y él les dice a ellos, ni soy un forastero, ni soy un espíritu, soy yo mismo. Ustedes tienen algo de comer. Y ellos le dieron de comer. 2 cosas interesantes pasaron allí. La primera, según la cultura y la costumbre, el tipo de alimento que ellos cocían, que tenía que ver como con lo que nosotros podemos identificar como una torta cocida al fuego, un tipo de pampita o lo que se le pudiera llamar, algo así como estilo una torta, se cocía de un lado y del otro.
cuando estaba lista, no se rompía así, sino que se rompía con las dos manos en esta forma. Y como la señal de los clavos estaba en las manos que fueron traspasadas, cuando Jesús toma y les comparte de lo que tenían, la señal inequívoca había sido dada a conocer de que quien estaba hablando con ellos no era simplemente un espíritu, sino un cuerpo resucitado y transformado. La segunda cosa que él les dice: ¿acaso puede un espíritu comer? Y allí se revelan tres realidades poderosas de un Cristo resucitado. La primera: Dios no es un forastero que viene un domingo, se desaparece una semana de nuestras vidas y aparece el domingo próximo. Por eso es que usted y yo estamos, dile a que está a tu lado, yo estoy juntamente con él. Vamos, con ánimo, yo estoy juntamente con Cristo, y Cristo está juntamente. Eso implica que no me desconecto de Él por una semana o un mes o un año para volverlo a ver el próximo año en esta misma semana. Si fuera así, Él fuera un forastero que yo lo saludo y lo encuentro de vez en cuando. Pero Pablo, un entendido de esta realidad, desmonta ese pensamiento. Y dice en un momento: en Él somos, nos movemos y andamos. No somos religiosos. Nuestra fe no es tradicional. No es una fe histórica basada en fantasías. Es genuina y es real. Cada mañana, cada momento podemos disfrutar de la presencia y la gracia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Qué privilegio es que si usted no tiene con quién hablar, aparentemente en esta tierra usted puede hablar con Dios. Cada vez que yo encuentro a alguien deprimido porque no encuentra con quién hablar, entiendo que no ha conocido la realidad de un Dios vivo con el que hablamos, lloramos, nos reímos y disfrutamos a diario cada momento de nuestra vida. Dígame si el Evangelio no es algo glorioso que podemos disfrutar en la comunión del amado Hijo Cristo. Y Juan deja claro esta realidad: no es un fantasma, como enseñaban los gnósticos, que no tenían nada, como si no tuvieran nada que ver con este mundo. Jesús, en el que hemos creído, vino mediante agua y sangre, y vino a este mundo, y era parte de una tierra que es real, de un mundo en el que usted y yo vivimos, y vino en forma humana, cubierto de carnes y de huesos, y cumplió lo que declara Hebreos cuando dice: entrando en el mundo dijo: me preparaste un cuerpo para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último, y en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una sola vez y para siempre. Lo que voy a decir ahora le va a quitar el sueño a algunos, a otros le activará la alerta y a otros me juzgarán antes de yo terminar. Pero Jesús fue colocado en el vientre de una mujer que fue santa. Y yo sé que lo que voy a decir ahora va a poner a algunos incómodos, pero es la intención provocarlos. Nosotros en algún momento vamos a tener que revisar aspectos de nuestra forma y praxis, porque la mayoría de nosotros somos crueles con la forma en que contemplamos la función de María. María no era una persona cualquiera para ser elegida como el dispensario que temporalmente cargaría dentro de su vientre aquel que era lleno de gracia. Ella fue llena de gracia, porque si yo tengo un vaso vacío y está en un anaquel o un estante y no tiene ningún valor por estar vacío de contenido, pero le coloco dentro el líquido más precioso o preciado, eso le otorga valor al vaso que lo porta. Por lo tanto, ella fue llena de gracia, porque la máxima expresión de la gracia estaba en un momento terminado por 9 meses dentro de ella. Ahora, ¿cuál es el punto? La religión sacó de contexto esto y coloca a una que fue llena de gracia y que la Biblia declaró bendita entre todas las mujeres. ¿Dice así o no? Ciertamente. Entonces la religión la puso
como bendita sobre todas las mujeres. Y la sacó de entre todas las mujeres y la colocó sobre todas las mujeres para ser idolatrada cuando solamente tenía que ser reconocida. Y nosotros nos fuimos al otro extremo y en vez de entender el bendita entre las mujeres, dignificando la figura de la mujer, entonces nos fuimos al extremo de pensar que teníamos que menospreciar o distorsionar la dignidad que tuvo alguien que fue elegida para llevar en el vientre a aquel que era lleno de gracia. Bendito sea Dios por la vida de la mujer, por la dignidad de la mujer, por la honra de la mujer. Ese evangelio machista donde la mujer solo sirve para lavar los trastes de la casa, barrer el patio y sentarse a cocinar, tiene que ser desmontado de nuestra mentalidad. Esa realidad de pensar que la mujer es una figura, que es un objeto solamente para ser usado, tiene que ser desmontado. Entender lo que pasó con María, lo que pasó con Ana cuando trajo a luz a uno de los profetas con 45 años guiando las transiciones más poderosas de Israel. A una mujer como Sara que da a luz un Isaac, que de momento se convierte en un instrumento y respuesta de Dios para una herencia que todavía hasta el día de hoy perdura. Y cantidad de ejemplos que encontramos en la Escritura, una Esther, entre otros, una Ruth y Noemí, aunque una guardó la dignidad y la otra no, hace que entendamos que el Evangelio no es machista, los machistas somos nosotros. Hace entender que hay una realidad por la cual Cristo viene en un contexto humano, tiene una familia, no era un espíritu ni un fantasma que se aparecía de tiempo en tiempo como los gnósticos querían presentar. Él vino y sufrió como nosotros, padeció. Pero hay un detalle muy interesante, la gran diferencia es que en Él no había pecado. Y esa gran diferencia se establece cuando viene al bautismo en el río Jordán, el lugar del que desciende. Él viene a un escenario interesante. Un hombre llamado Juan, vestido de pieles de camello, un tanto de aspecto no muy agradable, era hijo de una mujer llamada Elizabeth, que tenía un parentesco sanguíneo con esta mujer llamada María. Jesús viene en un momento determinado en el contexto del bautismo y le dice a Juan, yo he venido para ser bautizado por ti. Y Juan se espanta y dice, esto no puede ser posible. ¿Cómo es que tú vienes para ser bautizado por mí? Y anuncia y dice, el que hoy está frente a mí era primero que yo. Yo no soy digno de quitarle ni siquiera la correa de sus sandalias. Yo tengo un límite, yo solo puedo bautizar en agua. Pero quien viene después de mí es mayor que yo y os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y le dice, y tú vienes a mí para ser bautizado en estas aguas. ¿Cómo? ¿Usted sabe por qué? Porque Juan sabía que el bautismo que a él le pertenecía conforme a la ley a su momento era un bautismo para arrepentimiento de pecado. La pregunta del millón es, ¿de qué se iba a arrepentir quien nunca había pecado? Y Jesús dice, es que yo no tengo pecado para que tú me bautices. Estoy parafraseando, pero tú tienes que dejar que cumplamos con toda la justicia. ¿Y cuál era la justicia que tenía que cumplirse? La justicia de la ley. Porque nadie puede hablar de justicia si no vive en justicia. Por lo tanto, la justicia que se cumplió con la ley luego llevó a que cuando Cristo fue a la cruz trajo una justicia a favor de nosotros que se llama la justicia imputada. Y esto lo declara Romanos capítulo 5 verso 1, cuando dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y ahora los pecadores hemos sido hechos justos. Y cuando Jesús viene al agua, se estaba identificando con nuestra humanidad pecaminosa, no porque en Él hubiera pecado, sino porque lo que Él estaba diciendo con un mensaje no verbal es, yo soy uno de ustedes que he venido en una condición que no es contaminada para vencer al pecado que ha contaminado vuestras vidas. Allí es donde vemos el cumplimiento de esta realidad. Luego vemos entonces que Jesús va a la cruz. No murió porque tenía que hacerlo, sino que murió en nuestro lugar.
La muerte no tenía poder sobre él. Por eso cuando dijeron te buscan para matarte, él dijo, no importa que me sigan buscando. El mensaje era escóndete y vete lejos. Pero Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida. Y le envió un mensaje a Herodes. Dijo, vaya y díganle a esa zorra, hablando de Herodes, que a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. Hoy, mañana y pasado mañana hago mi obra. No hay nada. Escúcheme bien lo que le voy a decir hoy. Lo vivió Jesús y se lo quiero decir a usted. El mundo está mal. Tenemos situaciones adversas. El hombre está más corrompido todos los días. El infierno se ha levantado contra la iglesia como nunca antes. La vida de Dios en nosotros está generando irritación en un mundo sin Dios y sin esperanza. Yo no estoy ajeno a todo eso, pero yo quiero darle una noticia para los que están asustados, para los que están considerando devolverse, para los que viven asustados y con miedos paranoicos. No hay infierno ni diablo ni nadie que jamás haya podido ni podrá detener el avance del reino de Dios. En más de 2000 años no hay poder de las tinieblas que pueda detener el poder de un Cristo resucitado y la iglesia en la que Cristo habita. Vivimos un tiempo difícil, pero no teman, porque el que ha vencido al mundo está con nosotros y nosotros venceremos también. Jesús va a la cruz, pone su vida para identificarse por nosotros, con nuestros pecados, aunque en Él no había pecado. Y lo que allí sucedió fue el intercambio más glorioso jamás experimentado sobre la faz de la tierra. El lugar de nosotros lo tomó Él y el de Él nos fue dado a nosotros. Esto se llama justicia imputada. Mire, yo sé que todos nosotros hemos pasado por alguna experiencia de alguien a quien amamos que se ha visto envuelto en alguna situación con la justicia, por alguna forma, injusta o justamente. Pero no todo el mundo, por más que le visite y le ame y ore, va a la cárcel y dicen, suelten al otro y pónganme a mí en este lugar. Usted es bueno, vaya y hágalo. Si puede. Si lo intenta, no lo van a dejar. Porque cuando verifican las dos identidades se van a dar cuenta que la identidad del que falló es la encargada de pagar el precio de la justicia y no la de alguien que tenga buena intención. Lo que sucedió en la cruz es algo que tiene que llevarnos a una profunda reflexión. El que fue allí tuvo un sentir. Y lo interesante de todo esto es que ese sentir, Filipenses 2:5 invita a que lo tengamos nosotros. Haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo. El sentir lo describe como que no escatimó. La palabra escatimar es que Él no se dio un valor y un precio que fuera tan alto de que no tomara en cuenta lo que iba a hacer a favor de nosotros. Él trajo a su realidad existencial un menosprecio. Y si a usted le suena fuerte la palabra menosprecio, le invito a estudiar Hebreos 12:1-2, cuando dice que menospreció el oprobio, el dolor, el sufrimiento, le dio menos valor que la victoria de lo que allí sucedería. Hubo un intercambio, cambió su vida del justo sin pecado por la de nosotros, por nuestro pasado, presente y futuro. Gracia suficiente, gracia eterna, perdón inmerecido, justicia imputada y misericordia amplificada, donde lo ancho del mar y lo alto de los cielos no se compara con esa misericordia de Dios manifestada. Pero cuando Él va a la cruz, el elemento que identificaba el sacrificio de su vida no era tanto los clavos ni la corona de la espina, era la sangre derramada. Fue mediante su sangre que Él logró no solamente redimirnos, sino ratificar el perdón de nuestros pecados. Era necesario que cuando Él llevara la culpa y el castigo de nuestros pecados que merecía, algo sucediera y su sangre lo evidenciara. Juan 19:34 podemos ver, pero uno de los soldados le traspasó, dice la Escritura.
Su costado fue traspasado con una lanza. Al momento salió sangre y agua, ratificando el precio por el cual nosotros fuimos redimidos. No fuimos comprados con plata, ni con piedras preciosas, ni oro, sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hay 7 resultados por medio de la sangre de Cristo. Primer resultado o evidencia de lo que produjo la sangre de Cristo se llama la purificación y limpieza de la conciencia nuestra de la fe en obras muertas para servir al Dios vivo. Hebreos 9:14. Segundo gran resultado por medio de la sangre de Cristo es el quitar la transgresión de los santos que se había acumulado por siglos, según declara Hebreos capítulo 9, verso 15. Tercer resultado, la ratificación de un nuevo pacto, cuando dijo consumado es. Y allí lo viejo pasó. Ese sistema religioso transaccional sacerdotal caducó para que ahora usted y yo pudiésemos acercarnos confiadamente al trono de gracia ante Dios. Lo cuarto sucedido, cuando limpia esa sangre y quita el pecado, y ahora nosotros podemos disfrutar de una realidad de comunión con Dios, de manera que el pecado sigue existiendo en el mundo, pero ya no es lo que gobierna nuestra vida. Quinto, por medio de su sangre, nuestra fe fue llevada a un grado donde por medio de la limpia conciencia, ahora tenemos una nueva posición judicial frente al pecado. No somos condenados, ninguna condenación hay para quien está en Cristo, sino que ahora hemos sido justificados en Cristo Jesús, y Hebreos 10:2 habla de esta realidad. Sexto resultado de lo que sucedió por medio de su sangre es que encontramos que nos ha otorgado libertad como creyentes en Cristo, y dentro de esta libertad tenemos entrada a la presencia de Dios el Padre, según declara Hebreos 10:19. Dentro de esta realidad, la séptima o séptimo resultado de esa sangre derramada en la cruz es que nos ha santificado y nos ha apartado para Dios para siempre. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Esa sangre nos ha santificado, separado para Dios. Y la Biblia va más lejos y dice en Apocalipsis, entre otras declaraciones, que nos ha redimido de todo linaje, pueblo, lengua y nación, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, para que reinemos en esta tierra. Esto yo debo de detenerme en esta séptima declaración de resultado de lo que sucedió por medio de su sangre. Usted y yo hemos sido redimidos. Seguimos con una identidad terrenal de que nacimos en la mayoría de los que estamos aquí en Latinoamérica, pero no llevamos la brujería detrás de la oreja. Y quiero aquí explicar a qué me estoy refiriendo. Nacimos en un lugar geográfico, pero no somos gobernados por esa realidad. Yo oigo personas decir que todos llevamos o al abuelo, o al bisabuelo, o al tatarabuelo detrás de la oreja, como dicen en el argot popular, en prácticas, tradiciones. Y ciertamente hay patrones de conducta y culturas aprendidas. Por eso, cuando usted pasa una hora edificando en la palabra, instruyendo una congregación, la gente se duerme y abosteza. Cuando usted trae un ex brujo a testificar de cómo hacía los trabajos en los altares, la gente sale eufórica gritando, porque la cultura produce una especie de inclinación y de morbo hacia esa realidad. Pero la buena noticia que yo tengo para usted es que usted y yo nacimos en un contexto en el cual somos latinoamericanos, pero la mentalidad que nos gobierna ya no es latina, sino del reino de Dios. Porque hemos sido redimidos de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Aquí los asuntos raciales no son los que gobiernan nuestro pensamiento. El machismo no es que gobierna nuestra mentalidad. La clase social no es la que gobierna la mentalidad de un hijo de Dios. Comenzamos a ver a otros por la dignidad de lo que han sido reconfigurados y recibidos en Cristo Jesús.
Ahí es donde comenzamos a darle el valor que las personas merecen, más allá de la limitante que tengan material o en otro aspecto de su vida. Allí es donde se rompen muchas mentalidades que traemos abrazadas en el tiempo. Y una de ellas tiene que ver con la mentalidad supersticiosa. Cuando yo he sido redimido de todo linaje, pueblo, lengua y nación, entiendo que contra mi vida ya no opera ninguna maldición. Las maldiciones son reales y existen para los que no están en Dios. Pero la Biblia dice que en Cristo son rotas todas las maldiciones. A usted se le puede mudar el brujo al lado de su casa. Se le puede subir en el apartamento de encima o en el de abajo. Puede comprar la casa de al lado y usted no tiene que tener miedo porque toda maldición es rota en Cristo Jesús. Eso de que se levantó con el pie izquierdo, que es martes 13, viernes 13, que si le salió un gato en el camino, usted está asustado porque le va a pasar algo. Déjele eso al que vive sin Dios y sin esperanza. Pero el que está en Cristo es una nueva creación. No hay infierno ni circunstancia que opere en nuestra vida. ¿Existen maldiciones? Sí. ¿Existen las tinieblas? Sí. ¿Hemos visto y no hemos tenido que enfrascar en orar por endemoniados? Claro que sí. Pero si usted me dice a mí que usted está en Cristo y todavía el poder de la resurrección no da para vencer una maldición y un demonio, entonces revise dónde está su fe. Esa es la razón por la que tenemos departamentos de consejería para buscarle oficio a algunos que pasan la semana completa echándole fuera demonios que ya tienen el año entero sacándole a la misma persona. Porque es más fácil toda la semana sacarle un demonio nuevo que entrenarle y decirle que tiene libertad en Cristo. Por esa razón tenemos hoy día tantos creyentes esquizofrénicos en el Evangelio, repitiendo patrones de conducta, buscando que alguien le ore y volviendo a practicar el mismo pecado la semana próxima. Llevamos toda la vida sacándole los mismos demonios a la misma persona, pero no enseñándole que cambien su patrón de conducta. Y la forma no es humanamente, con un cambio de mentalidad, donde como en Alcohólicos Anónimos se le enseñan principios para cambiar el pensamiento y crear nuevos hábitos. Yo no estoy hablando de eso, es abrazando la cruz y matando al viejo hombre para que haya una transformación de adentro hacia afuera. ¿Qué es más fácil? ¿Darte un jarabe para que se te quite la gripe o identificarte el cáncer que está dentro? ¿Darte un calmante para que se te vaya el dolor o ver cuál es la raíz de la enfermedad? Yo puedo orar por todo el que está atormentado espiritualmente, pero Jesús, que fue lo máximo, enviado del cielo, decía: vete, eres libre, pero no peques más. Pero hasta que no entendemos que somos uno con Cristo y que en ser uno con Cristo se abraza a la cruz, se muere a la vieja naturaleza y se experimenta una transformación, vamos a tomar el Evangelio como un tema de entretenimiento, donde la paso bien, donde puedo experimentar una vida de fe, pero esa vida de fe quiere ser evidenciada por una transformación. Si no hay una transformación, tarde o temprano la deformación va a informar una fe errónea. Alguien dijo en una ocasión que el Evangelio sufre más daño por sus exponentes que por sus oponentes. Cada vez que nuestras conductas dan un mal testimonio, crean más problemas que cuando alguien se levanta en contra de un evangelio indetenible. Así que 3 máximas con las que podemos resumir la resurrección. La primera: Cristo al resucitar fue glorificado. Primera máxima: Dios le glorificó. Segunda: su cuerpo fue transfigurado en un cuerpo glorioso. Y tercera: fue hecho un espíritu vivificante. Así que por esta causa, hoy día usted y yo somos uno con Cristo, vivimos juntamente con Cristo, y esto es un tema fundamental para nuestra fe: vivir juntamente con Cristo. Nuestra unión con Cristo describe la comunión íntima, transformadora entre nosotros y Jesucristo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí.
Y esta unión con Cristo es posible solo mediante la obra de la cruz. Somos identificados con su muerte, su resurrección y somos participantes de la vida divina. Pero la realidad es que la Escritura dice que así como hemos sido crucificados con Cristo, eso implica que usted y yo debemos de morir a ciertas cosas, hacer morir lo terrenal en nosotros. Esto implica la raíz de muchos males, el egoísmo, el pecado, ambiciones personales para vivir en obediencia a Dios. Romanos 6:6 describe, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no le sirvamos al pecado. Así que ahora la realidad entonces consiste en que si ya no vivo yo por causa de la cruz y ahora es Cristo que vive en nosotros, la Escritura declara una verdad todavía mucho más asombrosa. Cristo vive en nosotros y esta realidad implica que el Espíritu de Dios habita en nosotros como creyentes. Implica que donde nosotros estamos, allí Él se hace presente. Y donde Él está presente, nosotros también vamos a evidenciarlo. Esta presencia de Cristo a través del Espíritu produce una continua transformación. Esta presencia por medio del Espíritu nos capacita para vivir conforme y de acuerdo a su voluntad. Y Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa presencia de Cristo en nosotros es el sello de nuestra redención y la garantía de nuestra herencia. Si no fuera por el Espíritu de Dios en nuestra vida, nosotros estuviésemos pasando mucha adversidad. Pero el Espíritu nos fortalece, nos afirma, nos sella y nos separa aún en medio de cualquier adversidad. Y esa realidad de la vida transforma nuestro ser, no solo de forma interior, aunque usted no se dé cuenta, se evidencia cada mañana cuando nos levantamos. Y si usted no la ha visto, le invito a que se detenga un rato, se levante antes y se observe en el espejo. La mayoría de nosotros solo nos basta encontrar una foto de 15 o 20 años atrás. Y tal vez si usted es creyente de muchos años, yo le insto que busque una, por lo menos unos añitos antes de conocer a Cristo. Cuando nosotros conocemos a Cristo, se produce una transformación. Yo me he encontrado con personas, y me ha pasado en algún momento determinado, que he saludado a compañeros de infancia, de colegio, amigos que tengo años que veo. Y uno de ellos me dijo en estos días: usted se hizo una cirugía. Y yo dije: una cirugía. Es que lo noto como diferente. Y dentro de mí, la única cosa que yo pensé fue: yo creo que tenía mucho que no me veía. Pero después me puse a reflexionar. Y busqué una foto vieja y verdaderamente uno va cambiando. Algunos hemos aumentado, otros hemos perdido aspectos de la vida. Quizá hemos ido envejeciendo por fuera, pero hay una realidad que se está renovando por dentro. El que te conoció y te conoce dice: usted es diferente. Hay algo en usted. Otros que nunca te han visto te notan y dicen: usted conoce del Señor, usted es hijo de Dios. Y tú dices: pero no ando con un letrero. Pero la marca del Espíritu, las arras, ese sello del Espíritu, no tiene una letra por fuera, pero se hace visible como realidad desde adentro. Te distingue y te separa. Y esa realidad nos lleva a vivir en la fe del Hijo. Voy a concluir con estas declaraciones. Vivir en la fe del Hijo implica confiar completamente en la obra redentora de Cristo y su autoridad en nuestra vida. Allí es donde nuestra vida se caracteriza por vivir en la fe del Hijo de Dios. Segunda realidad, el amor de Cristo derramado en nuestros corazones incondicionalmente es un amor sacrificial que tiene que ser correspondido por una respuesta de nosotros a ese amor. Y no hay mayor forma de responder al amor que fue derramado incondicional y sacrificial a favor de nosotros. Imagínense que yo le diga: alguien lo dio todo
para darte la máxima demostración de amor. Y de momento te digo, ¿y cómo yo puedo corresponder? Y Jesús dejó una evidencia de cómo. Y aclaro, no es haciendo obras sociales, es bueno, pero no lo logra. No logra corresponder al amor de Dios. Cualquiera, hasta un hijo de las tinieblas, para satisfacer su ego, ayuda a los pobres. Y hay gente que lo hace, no porque lo está haciendo por amor a Dios, sino porque necesita una foto y un aplauso para justificar algunas cosas. Pero tampoco eso se logra siendo un buen religioso. La mayor forma de evidenciar cuánto amamos a Dios, la dijo Jesús cuando dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No hay un grado más alto de evidenciar cuánto respondemos al amor de Dios que a través de la obediencia. Obedecer a Dios por amor y no por temor es la mayor prueba de cuánto nosotros correspondemos con amor al amor de Él. La tercera realidad, la presencia de Cristo y de su Espíritu en nosotros tiene que traer una evidencia de transformación. Ahí es donde somos gobernados por una realidad de que Cristo vive en nosotros por el Espíritu. Su presencia transforma nuestra manera de vivir, de relacionarnos con los demás y nos ayuda a superar desafíos en la vida. Quinta realidad, caminamos por fe y no por vista. Vivir en la fe del Hijo de Dios implica confiar plenamente en la obra redentora de Cristo, nos hace mantenernos firmes y trae convicción profunda de que con Él estamos juntamente posicionados, así como crucificados. Y por último, nos lleva a vivir en comunión íntima con Cristo Jesús. Y es que allí radica la belleza y el privilegio de vivir una comunión íntima con un Cristo resucitado, donde experimentamos su presencia continuamente, su guianza en cada área de nuestra vida. Y allí es donde cada día necesitamos cultivar más esa comunión por medio de una vida de oración, de estudio de la palabra, de comunión con otros creyentes que nos ayuda a experimentar la plenitud de vida en Él. Vivir juntamente con Cristo es maravilloso, pero en este evangelio, para vivir primero hay que morir. Y es que la muerte a muchas otras áreas, incluyendo el yo, entonces trae la expresión de la vida. Y esa vida increada espiritual es una realidad que produce transformación. ¿Cómo podemos abrazar esta verdad con humildad y gratitud? La única vía es permitiendo que Cristo gobierne nuestros corazones por medio de su Santo Espíritu. Que su amor nos impulse a vivir en obediencia, a servir en obediencia, manifestando cada aspecto de nuestra vida, y que el Espíritu Santo nos guíe, nos fortalezca en esta plena comunión que Dios anhela como respuesta de que estamos juntamente con Él en Cristo. Y aquí necesito detenerme como punto final. Por nuestra propia capacidad, por nuestra propia fuerza, por nuestra propia sabiduría, es imposible nosotros agradar a Dios. En nuestra propia humanidad no lo vamos a lograr. Necesitamos cultivar esa comunión con el Espíritu de Dios, depender del Espíritu de Dios en cada día. Y cuando Pablo dice, estoy juntamente con Él crucificado, está diciendo, estoy muriendo a los destellos o residuos de esa naturaleza inclinada al mal, adámica, heredada de mi naturaleza humana, para vivir conforme a la vida que agrada a Dios, que es la vida del Espíritu, aquella nueva naturaleza que me ha sido confiada en Cristo Jesús. ¿Sabe usted que todos nosotros que hagamos rasgos de personalidad, de carácter, de formación, que sabemos que no vienen de Dios, sino de la vieja naturaleza? ¿Algunos de ustedes no se han dado cuenta que de vez en cuando nos sale el carácter del tío en nuestra vida? De la tía, del abuelo, de la abuela. Tú miras ciertas acciones de nuestros hijos y dices, ese es igualito a su papá. Mire, en los matrimonios pasa algo. Si se porta bien, la mamá dice que salió a ella. En algunos lugares, ¿verdad? Tengo que arreglar esto. Si se porta mal, se comporta mal,
A veces dice, igualito a su papá. Si el muchacho es buen estudiante, se parece a los dos. Si tiene algún patrón de conducta, dicen, a mí nada más se parece por dentro. Pero todos nosotros tenemos rasgos que sabemos que no nacieron del Señor. Actitudes de nuestro corazón, cosas que tenemos que tratar, pensamientos que nos llegan, inclinaciones. Y no necesariamente son maldiciones generacionales, a veces son patrones aprendidos y a veces son temas genéticos. Por ejemplo, usted puede ver un niño que no haya tenido una experiencia con un abuelo y tener rasgos característicos de ese carácter o de ese temperamento. Y esto tiene que ver con un tema de genética, de torrentes sanguíneos, de aspectos que son de la configuración del ser humano. Pero lo interesante de todo esto es que cuando identificamos esta realidad, usted no va a un médico, se hace una radiografía para que le digan lo que tiene y no someterse a un tratamiento. Eso sería masoquismo. La palabra se encarga de revelar áreas en nuestra vida que necesitan ser tratadas. Y cuando la hemos identificado, entonces viene la solución. En el Espíritu, la única solución a todos los temas de carácter, de conducta, de naturaleza, se llama la cruz. Es imposible abrazar la cruz y seguir igual. Todo el que abraza la cruz, pasa por la cruz y se identifica con Cristo, tiene que evidenciar una transformación en su estilo de vida. Por lo tanto, Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero no me quedé en la cruz, sino que apelé a la resurrección. Por eso ahora ya no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Mi oración es que su amor derramado en nuestros corazones nos impulse a vivir una vida en obediencia, a dejar que el Espíritu fortalezca y nos guíe nuestra comunión, y que dejemos de buscar respuesta entre los muertos, porque tenemos al que está vivo. La tumba está vacía, no pudo retenerlo, Él ha resucitado, y hoy día celebramos la victoria de ese Cristo que habita en nuestros corazones y quiere que vivamos en el poder de su Espíritu Santo. Que la gracia de Dios siga afirmando nuestra vida en esta realidad y que podamos vivir ya no en el yo, sino ahora en la realidad de que estamos juntamente con Él y juntamente con Él también se expresa nuestra victoria.